Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, seguimos con esto de la unidad 3, la segunda parte. Eh, un poco lo que veníamos hablando en el primer video, que la idea era conocer un poco cómo se comporta la gente de manera individual dentro de las organizaciones para que nosotros podamos gestionarlas. Lo que vimos en el primer video fue la actitud, la personalidad como factores psicológicos y ahora vamos a avanzar sobre la percepción y el aprendizaje y después vamos a ver a la motivación directamente como una unidad en particular. ¿Está bien? Bien, entonces comenzamos con percepción. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción es el proceso de organizar e interpretar impresiones sensoriales para dar significado al ambiente. La percepción tiene que ver con que el mismo hecho, sujeto u objeto que nosotros estamos viendo, cada uno lo podemos llegar a ver de una manera diferente. Lo que para algunas personas un hecho puede estar bien, para otras puede estar mal. Supónganse, en el caso de una empresa, un tipo de jefe puede pensar que su empleado es lento para tomar las decisiones, pero a lo mejor otra persona está mucho más confiado en las decisiones de su empleado porque eh, no es impulsivo a la hora de tomar decisiones y tiene que ver con que chequea la información para poder tomar una buena decisión. O sea, la percepción entonces es eso de interpretar el ambiente en el cual nos estamos moviendo. Para eso yo le presento un dibujito. Este dibujito, díganme ustedes, ¿cuántos barrotes ven? ¿Ven 3 o ven 4? Acá que vemos una señora joven, una señora mayor. Esto es lo que es la percepción. La percepción es el mismo objeto inanimado, el mismo objeto, cada uno ve cosas distintas que tienen influencia en lo que uno ha aprendido o ha vivido. Y nos queda por último, ahí un dibujito también, que díganme qué están viendo. A ver, el perro que torea no es el perro que torea, que está saliendo en el audio. Pero ¿qué ven ahí? A ver, les dejo un ratito. Y me lo responden en los comentarios del video. Qué bien. Lo que vamos a hacer ahora, por una cuestión de que esto se sube a YouTube y tiene derecho de autor, y sobre todo por el tema de la percepción, y entrando un poco a las características o lo que define la percepción, es que le pido que ustedes vean, antes de que sigamos, este video en YouTube. Eh, Son 2 minutos, les doy 2 minutos, miren esto y vuelvan de nuevo al video. ¿Cuáles son los factores personales que influyen en la percepción de lo que nos rodea? A ver cómo hacemos nosotros para interpretar lo que nos rodea. Depende de 3 características la percepción que tiene cada uno. Uno, de la persona que está observando ese entorno. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene una historia, tiene conocimientos, tiene cultura, tiene personalidad, tiene experiencias pasadas que le permiten interpretar esos hechos de la manera en la cual lo hacen. Esa es la distinción por el cual uno puede llegar a percibir la misma situación de distinta manera. Supónganse,
ustedes tienen la misma percepción de seguridad de un médico que recién se recibe a una persona, a un médico que tiene 30 años de profesión cuando ustedes lo tienen que operar de corazón. Bueno, la percepción que puede tener uno y otro respecto de la seguridad o la experiencia que tiene cada uno puede ser totalmente distinta. Por el otro lado, lo que tenemos es el objeto al cual estamos haciendo referencia. Junto con la persona, el objeto, puede que el mismo objeto represente un montón de cosas. Supónganse, no solo objeto, ¿no? Supónganse un sonido. Y les digo un sonido. ¿Por qué un sonido? Cuando yo era chico, me tocan bocina y cuando yo era chico me tocan bocina, me doy vuelta, ¡pum!, me toca un auto con la bici. ¿Está bien? Yo venía en bici y me caigo. Yo cada vez que ahora un auto toca bocina, es un objeto o un hecho, la bocina, yo me vuelve a llevar a ese lugar en el cual yo percibo como que viene el auto de nuevo y me va a chocar. ¿Está bien? Y realmente para otra gente, a lo mejor el que suene la bocina es alguien que lo está saludando. Entonces fíjense cómo el mismo objeto, ¿está bien? Que es la bocina del auto, es percibida por dos personas de acuerdo al objeto o el hecho que te marcó ese objeto. Y el tercer factor que influye en la percepción es el contexto. ¿Qué tiene que ver el contexto? Bueno, ustedes son jóvenes todavía, pero yo les voy a hacer una pregunta a ver si alguno se acuerda en qué lugar estaba cuando los aviones derribaron las Torres Gemelas. ¿Está bien? Ese contexto a mucha gente, ver un avión hoy día, ver un avión lo lleva a ese lugar, muy similar al ejemplo que yo les contaba recién de la bici, que tiene que ver con que antes de ese hecho, o antes de ese contexto que se dio los aviones, la gente tenía otro tipo de percepción de la seguridad adentro de los aviones. Hoy vos te subes a un avión y podés tener el miedo, que a lo mejor antes no existía, de que suba algún loquito, y disculpen la expresión, pero agarre y te choque el avión con algún lado. Bien, respecto del comportamiento a la percepción que nosotros veíamos, la mayoría de los estudios de percepción se han hecho sobre objetos inanimados, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá estamos estudiando el comportamiento individual dentro de las organizaciones de las personas. Entonces, como diríamos, percibir el comportamiento de cada uno de forma particular lleva mucha tarea. Es más, la percepción que tenemos de una persona puede cambiar hasta dentro del mismo día. Podemos tener 2 o 3 tipos de percepciones. De amor, supónganse, amor y odio con un compañero de trabajo puede pasar a la tarde lo amo, a la mañana lo amo, disculpen, y a la tarde lo odio con toda mi alma. Entonces, ahí tenemos una percepción totalmente distinta. Lo que sí hay una concordancia en donde existen 3 herramientas que sirven para simplificar un poco la forma de que uno puede percibir los comportamientos de la gente que los rodea. Si bien esto no son herramientas que sean 100% contundentes, porque cada uno la arma a su medida, nosotros tenemos que saber que las podemos usar para simplificar y estereotipar a la gente, pero tenemos que saber que nosotros estamos encasillándonos dentro de una categoría en el cual puede que estemos errados. ¿Está bien? O sea,
son las herramientas que existen, pero no son perfectas. O sea, tenemos que saber que tienen un grado de falla importante. Bien, la primera de todas de ellas es la similitud asumida. ¿Qué es la similitud asumida? O sea, se resume en el como yo. ¿Está bien? Supónganse, si yo soy un tipo que me gustan mucho los desafíos, que me gusta que me presenten constantemente retos, llegar, me gusta trabajar más por proyectos que en forma continua. Entonces yo asumo que todas las personas que me rodean se van a comportar de la misma manera. ¿Está bien? Esto sirve para identificar quién son. Supongan, si nosotros tenemos que armar un equipo de trabajo nuevo, uno, a través de la similitud asumida, percibe quién pueden ser los mejores compañeros que pueden llegar a tener. En esto de la similitud asumida tiene que ver con juzgar un poco las personas. Entonces, por eso es una herramienta que debe usarse con cuidado para porque nos puede llevar a encasillarnos y tenemos que tener la humildad de pensar que no toda la gente es como nosotros. La otra herramienta que tenemos es estereotipar. ¿Qué es lo que es estereotipar? Cuando nosotros ya juzgamos a una persona, ¿está bien? De acuerdo a un grupo de personas que pertenece. ¿Está bien? Este puede ser por la vestimenta, por su lugar de origen, por la profesión, por la raza o la etnia, por el vocabulario, por la edad. Nosotros estereotipamos. Esto también, al igual que la similitud asumida, son herramientas que hay que tener cuidado en usarlas. Siempre que las herramientas que nosotros utilicemos o la forma en que percibamos se apoye o tenga evidencia sobre hechos que uno sean palpables de relevar, es que cuando el estereotipar es mejor funciona, ¿no es cierto? Y la última herramienta que tenemos es el efecto halo. El efecto halo quiere decir que nosotros es similar a lo que es estereotipar, pero solo en base a una característica. Supónganse, tenemos un profesor que tiene un currículum intachable, tiene un montón de cursos, conoce un montón de cosas, tiene muy buena calificación trabajando, pero a la hora de dar clases puede que, y no se rían, puede que las clases las dé mal. Entonces, la persona que está recibiendo la clase, y no sean malos porque se siguen riendo, pueden que piensan que este profesor es un desastre y no sabe nada. O sea, en base a una sola característica, estereotipamos a una persona. El efecto halo se da, un ejemplo clásico, además del profe, puede ser, supónganse, hoy por ejemplo, un músico que opina de política, uno lo desprestigia porque es buen músico y a lo mejor no sabe que detrás de él a lo mejor hay una cultura de familia política, o el muchacho estudió para dedicarse a política. Entonces, como es músico, nosotros un poco lo desprestigiamos. A su vez también el efecto positivo. A ver, si ustedes lo escuchan en la tele, jugadores de fútbol que hablan de política y no es congruente, o sea, no es congruente lo que dice o lo que opina por la capacidad que tiene. Eso tiene que ver un poco el efecto halo. Y volviendo un poco a la percepción en general, lo que nosotros tenemos que tratar como gerentes es que la percepción que nosotros tengamos de las tareas, disculpen, que hacen los empleados,
sea una buena o tengan una buena percepción nuestra, y a su vez los empleados también tengan una buena percepción de nosotros. ¿Está bien? Esto tiene que ser ambivalente. ¿Por qué? Porque en las relaciones laborales, las más fructíferas y eficientes, y se lo puedo garantizar, independientemente de que ningún libro lo habla, las relaciones de trabajo a largo plazo son las que generan una mayor eficiencia. Bien, pasamos al último de los factores psicológicos, que es el más fácil y es el que uno empieza a hacer desde que sale de la panza de la mamá, que es el aprendizaje. ¿Qué es lo que es el aprendizaje? Es cualquier cambio del comportamiento relativamente permanente que se produce como resultado de una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno observa y uno observa, aprende, ejecuta y eso lo incorpora internamente, quiere decir que uno está ejecutando el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos dividir de dos maneras o lo podemos clasificar como de dos maneras. Por un lado, tenemos la forma de aprendizaje que tiene que ver con los condicionantes operantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los comportamientos que se adquieren, ya sea de manera voluntaria o aprendida, tiene que ver con la forma de conseguir un resultado o de evitar algún tipo de castigo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? La lógica dice que una persona aprende para obtener un premio o, en todo caso, para no recibir un castigo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros lo que tenemos que hacer es que estimular los comportamientos en los cuales la persona reciba un premio. ¿Por qué? Porque ahí existe mayor probabilidad de que la persona se vuelva a comportar de la misma forma. A grandes rasgos. Un ejemplo. Si nosotros, una persona siempre llegaba tarde. ¿Está bien? Nosotros ahí tenemos dos opciones. Una, castigarla porque llegó tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corregir ese comportamiento de llegar tarde. ¿Qué quiere decir esa corrección? Es que nosotros lo estamos castigando por un hecho que él está haciendo. Distinto a, supongamos, si esa persona durante los 4 días, de los 5 días de la semana, 4 empieza a llegar temprano y al menos se atrasa solo uno, nosotros tenemos que empezar a reforzar ese comportamiento, porque la misma persona que antes lo castigábamos por llegar tarde, cambiamos de estrategia y empezamos a reforzar el comportamiento de, supónganse, felicitarlo o dejarlo ir 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque la persona está llegando temprano. En esto de los incentivos a los comportamientos o castigos a los comportamientos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros los imponemos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque puede que con el tiempo lo que nosotros tomamos como condicionante operante para reforzar o castigar un comportamiento, con el tiempo eso se desvirtúa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que no exista algo para desvirtuar. Supónganse, a ver, tenemos una persona que le dijimos que esta semana por favor nos hiciera horas extra. ¿Por qué? Porque a todo el personal, la mitad del personal le agarró COVID. Entonces, cuando termina la semana viene, tenemos que arreglar el sueldo. Bueno, no, pero las horas extra, tomámela como gauchada. ¿Ustedes qué piensan que va a hacer la persona la próxima vez que nosotros le pidamos que hacer horas extra?
no las va a querer hacer. Entonces ahí no tenemos un refuerzo de un comportamiento positivo que tendríamos que haber incentivado. ¿Me explico? Y la otra parte también del condicionante operante es que tenemos que tener cuidado con los refuerzos que hacemos. Supónganse, yo a mi hijo le digo que si hace los deberes, le doy un premio. ¿Está bien? Entonces, si yo le mantengo eso en el tiempo también, y no le doy un carácter de excepcional, su única motivación para hacer los deberes va a ser siempre tener el premio. En algún momento el premio puede que uno no lo tenga. Entonces él no va a estar motivado a hacer la tarea. Por eso nosotros tenemos que detenernos y planear muy bien y durante cuánto tiempo podemos incentivar ese tipo de comportamientos. Por otro lado, otra de las formas que tenemos que tiene que ver con el aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social tiene que ver y es la que aplica desde que nosotros empezamos a nacer, tal cual habíamos hablado al principio, que tiene que ver con que las personas pueden aprender a través de la observación y de la experiencia directa. ¿Qué quiere decir? Uno, observando a una persona o un grupo de personas, aprende a comportarse de determinada manera. En el caso del aprendizaje social, nosotros vemos que la influencia de los demás es fundamental para un punto de vista de aprendizaje social. En este caso tenemos 4 procesos que determinan la cantidad de influencia que existe sobre el modelo de educación o el modelo de enseñanza el cual tiene que transitar. El primero de ellos es el proceso de atención. El proceso de atención tiene que ver en que nosotros ponemos más énfasis en aquellos modelos que nosotros reconocemos y sobre todo del modelo que reconocemos ponemos atención en aquellas características que nosotros creemos que son más sobresalientes. ¿Está bien? Esto es un poco porque el cerebro va un poco como limpiando y solamente del modelo que uno está transitando para aprender toma lo que le parece más valioso o sobresaliente de ese modelo. Una vez que uno pasó por ese proceso de atención en donde algo le llamó la atención de lo que está aprendiendo, comienza el proceso de retención. Que esta es la forma en cual, o sea, en qué momento o en qué cantidad la persona internalizó el proceso al cual fue sometido en el primer punto, que tiene que ver con el proceso de atención. El tercer punto o la tercera fase es el proceso de reproducción matriz. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de reproducción matriz quiere decir que yo llevo lo teórico a lo práctico. O sea, pasar desde la parte teórica que hicimos en el primer apartado, después con lo que yo reacuerdo, ya entramos en el proceso de acción. ¿Bien? Y por último, existen, y es aquí donde entramos nosotros, sobre todo como gerente, ¿para qué? Para incentivar comportamientos. Esta es la parte que nosotros empezamos a moldear comportamientos. ¿Qué quiere decir moldear comportamientos? En el cual nosotros empezamos mediante premios y castigos a alinear los comportamientos de las personas con lo que nosotros esperamos obtener de ellos. ¿Está bien? Un comportamiento o un refuerzo a un comportamiento positivo puede ser felicitar a alguien porque obtuvo una nota
superior a un 8. ¿Está bien? El refuerzo positivo de los comportamientos es muy probable que la persona siga ejecutando ese comportamiento porque tiene ese refuerzo positivo. Después, por otro lado, podemos tener un refuerzo, es un negativo, independientemente de que ahí sea algo negativo, no se toma la palabra negativo, sino que vendría a ser como un negativo positivo. Nosotros le sacamos algo del comportamiento a la persona que permite reforzar ese comportamiento. ¿Está bien? Supónganse, un refuerzo negativo puede ser que nosotros retiremos algo desagradable a la cual la persona no se podía desempeñar de manera a la cual le pedimos. Supónganse, le cambiamos la computadora. En ese caso estamos haciendo un refuerzo para sacar algo que afectaba negativamente, no lo estamos premiando, sino que estamos sacando algo negativo. Y el otro comportamiento es el castigo. Acá ya empezamos y volvemos al ejemplo del llegar tarde, que tiene que ver con que nosotros le decimos, bueno, mira, si vos seguís llegando tarde, te vamos a sancionar. ¿Está bien? Esto ya tiene que ver con un tema de amenaza. Y por último tenemos la extinción. A ver, si nosotros nos metimos en el castigo, que fue una amenaza, y la persona no cambia el comportamiento, lo que debemos hacer ahí nosotros es proceder a la extinción. O sea, en este caso, del ejemplo concreto, el tipo viene, no llega temprano, lo tengo que echar, lamentablemente. Veamos ejemplos. Un ejemplo de reforzamiento positivo. Por ejemplo, un estudiante plantea una buena pregunta. Maestro elogia al estudiante. ¿Cuál va a ser la consecuencia del elogio que va a hacer el maestro? Es que el estudiante va a plantear más preguntas. Nosotros estamos reforzando un comportamiento positivo. En el caso del negativo que nosotros recién hablamos, el ejemplo dice ahí que el estudiante entrega la tarea a tiempo, el maestro deja de criticar al estudiante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Como lo dejaron de criticar porque no entregaba la tarea a tiempo, ahora le va a empezar a entregar a tiempo. Y el otro es, supónganse, independientemente de un estudiante, interrumpe al maestro. El maestro sanciona verbalmente al estudiante. Le dice, te calla o te va de la clase. ¿Qué va a hacer el estudiante? Deja de interrumpir al maestro. ¿Qué nos falta acá? Y nos falta la cuarta, que tiene que ver con la extinción. Que sería que en el caso de que en el tercer punto en donde el alumno no deja de interrumpir al profe, es que el profe echa al alumno de la clase. ¿Está bien? Y así de esta manera nosotros terminamos de ver lo que son los factores, los primeros 4 factores psicológicos. Por favor, cuando vayan a rendir factores psicológicos son 5, no son 4. ¿Está? Pregunta de parcial, final libre y final regular. Ahora lo que vamos a ver, y para ya terminar la unidad 3, tiene que ver con algunas definiciones de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es cuando 2 o más personas no se ponen de acuerdo en el objetivo que hay que cumplir o la forma en la cual hay que llegar a cumplir el objetivo. ¿Está bien? Definición de librito, teórica y muy simpática. ¿Por qué? Porque es fácil de acordarse. O sea, cuando existe conflicto, cuando no nos ponemos de acuerdo en el objetivo o no nos ponemos de acuerdo en la forma en que vamos a cumplir o vamos a llegar a cumplir ese objetivo. ¿Qué es el antónimo a un conflicto? Es la cooperación. O sea, cuando
Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que en la mayoría de los casos exista cooperación, que es totalmente distinto a lo que nosotros dijimos como el conflicto. O sea, los dos saben cuál va a ser el objetivo y están de acuerdo en cómo conseguir el objetivo. Eso es el ideal de toda empresa. Fácil o difícil de conseguir, más difícil, pero nunca hay que dejar de intentar, porque ahí es cuando las personas a las cuales ustedes están a cargo se van a poner la camiseta para cumplir con los objetivos. ¿Está bien? Una pequeña aclaración a la definición del conflicto que tiene que ver con la emulación, y es algo muy cortito, que dice que cuando las metas de las partes en conflicto son incompatibles pero ninguna estorba a la otra, es emulación. ¿Está bien? O sea, si hay dos personas que tienen dos objetivos distintos y a su vez la forma de cumplir el objetivo es totalmente distinta, no están en conflicto, sino que están en estado de emulación. Partes de un conflicto. ¿Por qué vemos conflicto? Porque nosotros, una vez que ya conocemos las personas de manera individual, tenemos que empezar a ver cómo se relacionan entre ellas. Una de las formas de ver cómo se relacionan, una de lo que podemos, de que nos puede pasar, es que las personas individuales, cuando se junten con otras, entren en conflicto, tal cual la definición que vimos anteriormente. Las partes de un conflicto, bueno, tenemos para determinar un conflicto y haciendo uso un poco de el mismo proceso para la toma de decisiones, primero tenemos que identificar qué pasa o quiénes son las partes del conflicto y por qué. ¿Ah? Por un lado tenemos las partes involucradas en el conflicto, el marco de referencia en donde se dio ese conflicto y el por qué. Es muy similar a lo que es la situación conflictiva, es el porqué del conflicto. Y después la administración del conflicto, que tiene que ver control y solución. Acá vamos a usar un poco el organigrama, en el cual una persona dentro del organigrama de la organización es el que va a tener el poder para controlar la situación o encontrar la solución. ¿Está bien? Los tipos de conflicto que nosotros podemos tener dentro de una organización puede ser internos entre individuos, conflicto entre dos compañeros del mismo departamento. Disculpen, el primero es internos del individuo, que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de motivación, o una persona puede estar en conflicto con su forma de ser por la tarea que tiene que llevar a cabo. Como puede ser un conflicto de tipo interno del individuo, supónganse que yo sea el encargado de despedir a la gente dentro de la organización. Cuando hay que hacer una desvinculación de personal dentro de la organización, el encargado soy yo. Internamente el individuo puede entrar en algún tipo de conflicto. ¿Está bien? Ya sea porque no esté de acuerdo en que a esa persona le echen o en la forma. ¿Ah? Alguien se puede vincular de buena o de mala forma. Eso es un conflicto interno. Eso es muy, dentro de todo, es el más difícil de descubrir de los conflictos, porque si la persona no lo revela, nosotros no podemos percibir que la persona entre en conflicto. ¿Ah? La única forma de saber ese conflicto interno que tiene la persona es hablando. El segundo tipo de conflicto que se puede dar es entre individuos. Dos personas del mismo departamento pueden tener un conflicto. Conflictos entre individuos y grupos. Una persona de ventas puede tener conflicto con todo el departamento o el grupo de producción. ¿Está bien?
Y entre organizaciones. Acá es similar a... podemos tener el conflicto entre dos empresas del mismo ramo de la competencia o dos organizaciones entre cliente y proveedor o proveedor y cliente, depende qué rol tome cada uno, en donde los conflictos se pueden originar. ¿Cuál pueden llegar a ser las fuentes de conflicto y a manera de denunciar? Son infinitas, ¿no es cierto? Las fuentes de conflicto que pueden aparecer en una organización, pero generalmente los conflictos surgen porque no existen o existen recursos compartidos de uso desmedido. Supónganse dentro de una organización que alguien esté discutiendo por quién usa más o menos una fotocopiadora, así es simple. Diferencia de metas entre distintas personas. Alguien tenía una meta de venta muy distinta o muy superior a otra persona. Superposición de actividades en el trabajo. Esta es muy usual. Y esto tiene que ver con la ineficiencia a la hora de la organización. Existen lugares, sobre todo en las actividades interdepartamentales, en las cuales se superponen algunas actividades en donde ahí pueden aparecer bastantes conflictos. Diferencia de valores o percepciones. Ahí vimos el ejemplo recién, supónganse, de la forma de desvincular a una persona. Estilos individuales que tienen que ver con la personalidad con la personalidad de alguien que no le guste a otra. Ambigüedades de la organización, muy común, aunque ustedes no lo creen, es muy común. Hoy día tenemos que salir a buscar clientes y otro día no tenemos que vender. Esas ambigüedades de la organización. O supónganse en las pymes, existe un dueño que piensa de una forma y otro dueño que piensa de una forma diametralmente opuesta. Entonces esos socios puede que generen, que sean fuente de conflicto, no solo entre ellos, sino dentro de la organización. Y también las comunicaciones ambiguas, ¿está bien? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes son muy jóvenes, pero se acuerdan que un presidente de la República una vez dijo: quien depositó dólares recibirá dólares. Bueno, y al otro día metieron el corralito. Entonces, bueno, esas comunicaciones ambiguas llevadas a nivel organizacional también son muy comunes. Y por último, ya para ir terminando, algunos métodos que nosotros podemos utilizar para la resolución de problemas. El primero de ellos es la facilitación. La facilitación tiene que ver en donde una tercera persona que no está dentro del conflicto ayuda indagando a las partes a que puedan llegar a buen puerto respecto de los problemas, las metas y soluciones lo cual generaron en el conflicto. El otro método de resolución de problemas que tenemos es la mediación. En este caso se recurre a una tercera parte en donde esta tercera parte enfrenta a las dos personas y ante ellas, ya valga la redundancia, para tratar de facilitar esa solución que podamos llegar a tener. Esto se usa ya, es muy similar a la facilitación, pero tiene que ver con conflictos ya más, vendría a ser la segunda instancia de la facilitación. Supónganse, una mediación tiene que ver y se da mucho en abogacía. A ver, las partes entre ellas mismas no se pudieron poner de acuerdo por sí solas. Entonces, bueno, entra la figura del mediador, un poco que organiza o interpreta el problema que está generando conflicto
e infiere a las partes a tratar de paz. Ya en un nivel de conflicto de organización tiene que ver con la indagación. Esto se presenta la indagación en lo que son conflictos más bien en ambientes técnicos o científicos. O sea, son una mesa de... Tiene que ver con mesas especialistas. Supónganse, un final de facultad sería algo similar a una indagación o una junta médica. Tendría que ver un tipo de solución de conflicto de indagación. Y por último, tenemos el arbitraje. ¿Está bien? Que llevado a la justicia sería el juez. O llevado a algún evento deportivo, es el árbitro. En este caso, tenemos una persona que escucha ambas partes. Las partes no se ponen de acuerdo, entonces en base al poder que tiene este juez, es que decide la solución al conflicto. Y las otras personas deben obedecer a la solución a la cual llegó el árbitro. La desventaja de este método tiene que ver en que lo impuesto es mucho menos efectivo en el largo plazo que lo convenido entre ambas partes de una manera totalmente distinta. Con esta filmina, chicos, terminamos la unidad 3.